Ya, estábamos, ¿no es cierto?, en el artículo 13 de la Ley Orgánica. Dice: la elaboración de tanto el programa financiero como el presupuesto del sector público se regirá por un calendario de formulación. El Ministerio de Hacienda tendrá la responsabilidad de especificar dicho calendario, lo que permitirá coordinar las acciones de los servicios entre sí y con las administraciones regionales y locales. Bueno, en el caso nuestro solamente tiene que ver con el presupuesto municipal y las únicas, ¿no es cierto?, fechas y programación legal, ¿no es cierto?, que está establecida en la ley. Primero que nada es la presentación del presupuesto, que tiene que hacerse dentro de la primera semana del mes de octubre de cada año, y por último, ¿no es cierto?, que tiene que quedar aprobado el presupuesto antes del 15 de diciembre del año anterior a la entrada en vigencia. Ahora, eso no quita que cada municipio en forma interna establezca un cronograma de elaboración del presupuesto municipal. ¿Por qué? Porque aquí no solamente, ¿no es cierto?, es una labor que le corresponde, bueno, legalmente quien presente y elabora el presupuesto es la Secretaría Comunal de Planificación, conjuntamente con la Dirección de Administración y Finanzas. Pero eso no quita, ¿no es cierto?, a que cada unidad del municipio también colabore, obviamente, en la elaboración de presupuesto. ¿En qué sentido? En apoyar con información para que alimentar en forma adecuada este presupuesto, de manera tal de que el presupuesto sea lo más fidedigno posible respecto a la realidad, en términos tanto de ingreso como de gasto. Bueno, por ahí también, ¿no es cierto?, dentro de las preguntas se establecía cómo se estima que se debiera elaborarse el presupuesto, ¿ya? Obviamente que la mayoría opta por ser un presupuesto participativo. Y esta participación no solamente tiene que ver con participación interna, también hay que recoger, de cierta forma, cuáles son las necesidades comunitarias, ¿ya? Porque en el presupuesto municipal va inserto de qué forma, desde el punto de vista financiero, se van a resolver los problemas comunitarios. Que por supuesto, y ya lo hemos comentado, todas las acciones que se desarrollen y que vayan imputadas al presupuesto respectivo estén también consignadas, o por lo menos una declaración de principios dentro del plan de desarrollo comunal, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, debemos tener en consideración todos esos aspectos a la hora de la elaboración del presupuesto. Los municipios que son más grandes, ¿no es cierto?, que tienen una estructura más grande, sus presupuestos son de alto monto, obviamente que existe un departamento de presupuesto en cada municipio, ¿ya? El cual ese departamento está encargado tanto de la elaboración técnica, por decirlo de alguna manera, como también del control en términos administrativos del presupuesto, ¿ya? Y hay municipios que empiezan a trabajar su presupuesto a principio de año, para el próximo año. O sea, en este momento hay muchos municipios que ya tienen, obviamente, elaboraron su presupuesto, pero lo dejaron, ¿no es cierto? Empezó el proceso casi al principio de año. Y eso por un tema de complejidad de cada una de las comunas. Hay comunas urbanas, ¿no es cierto?, que por sus actividades, obviamente, los niveles de tanto de ingresos como gastos son, digamos, relativamente importantes. Por lo tanto, ¿no es cierto?, amerita establecer previamente todo un calendario de formulación del presupuesto. ¿Por qué? Porque hay que recopilar información, ¿no es cierto?, tanto fidedigna de ejercicios anteriores, ¿no es cierto?, de proyecciones, determinar cuál va a ser el criterio de elaboración del presupuesto, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ¿ya? Luego el artículo 14 dice que el presupuesto deberá quedar totalmente tramitado más tarde del 1 de diciembre del año anterior a su vigencia. En este caso, en el caso municipal, ¿no es cierto?, nuestro presupuesto debe de quedar aprobado antes del 15 de diciembre de cada año, ¿ya? Cuando habla aquí el 1 de diciembre del año anterior a su vigencia, está refiriéndose al presupuesto fiscal. Durante el mes de diciembre, dice la Dirección de Presupuesto, dictará las normas para la ejecución presupuestaria del año siguiente. Estas normas podrán ser ampliadas o modificadas por resolución fundada durante el ejercicio presupuestario, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?,
la dirección de presupuesto, una de las normativas y de las instrucciones, ¿no es cierto?, tiene que ver con las modificaciones presupuestarias, la cual establece, ¿no es cierto?, en qué forma los municipios y también el sector público, cómo van a poder adecuar el presupuesto, cómo van a poder modificar su presupuesto, ¿ah? Cuáles son las restricciones respecto a las modificaciones presupuestarias. ¿Ya? No sé si hay consulta, dudas. ¿No? Seguimos entonces. Bueno, acá dice el artículo 15, la dirección de presupuesto del organismo técnico encargado de proponer la asignación de los recursos financieros del Estado. Obvio, porque la hora del presupuesto y hace la asignación de recursos. Le compete además solo a dicha dirección orientar y regular el proceso de formulación presupuestaria. Bueno, la dirección, ¿no es cierto? Esta dirección da las orientaciones y la regulación para la formulación de presupuesto, da da instrucción en realidad, ¿ah? Cómo desde el punto de vista técnico debe elaborarse el presupuesto. Ahora, sabemos que existen fórmulas matemáticas, fórmulas estadísticas. En este caso, cada municipio debe adoptar el sistema más adecuado que represente, ¿no es cierto?, que la formulación presupuestaria, las estimaciones, puedan acercarse lo máximo posible a la realidad. ¿Ya? Luego dice que sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden a la Contraloría General de la República, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 52 de este texto legal, ¿cierto? Que tiene que ver con el control presupuestario, con la legalidad de los pagos que van imputables al presupuesto, tanto en ingreso como en gasto. En cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el inciso anterior, la Dirección de Presupuesto establecerá un sistema de información administrativa y financiera de general aplicación para los órganos y servicios públicos regidos por el presente decreto de ley, ellos sin perjuicio de las facultades que tiene en la materia la Contraloría General de la República. Bueno, en el caso de los servicios públicos, hay hay toda una normativa respecto de una serie de informaciones que se deben entregar y que tienen incidencia presupuestaria, conjuntamente con las obligaciones que están establecidas en el Decreto de Ley 1263 y que las supervisa la Contraloría General de la República, como es el sistema contable, financiero, presupuestario, de movimiento de fondos, etc. ¿Ya? El artículo 16 de la misma ley establece también lo que son las clasificaciones presupuestarias. ¿Ya? Dice que las clasificaciones presupuestarias que se establezcan deberán proporcionar información para la toma de decisiones, ¿ya? Como también permitir vincular el proceso presupuestario con la planificación del sector público. Además, las clasificaciones utilizadas deben posibilitar el control de la eficiencia que se manejan los recursos públicos a nivel nacional, regional y local. Para el caso de los municipios también tiene validez toda esta conceptualización, ¿cierto? Respecto a las clasificaciones presupuestarias, nos va a permitir, ¿no es cierto?, efectuar un control del presupuesto. También estandariza la información contable, ¿ya? Y la información presupuestaria, ¿ya? Y también mide, ¿no es cierto?, la eficiencia con que se manejan los recursos públicos, en este caso los recursos municipales. Dice que por decreto supremo se determinarán las clasificaciones del presupuesto. ¿Cuál es la normativa que establece las clasificaciones presupuestarias? Alguien que me las pueda comentar. Dice que por decreto supremo. ¿Cuál es el decreto supremo que está vigente hoy en día respecto a las clasificaciones presupuestarias? Pueden abrir su micrófono si gustan. Sí. A ver, ¿hay alguien que? El 854. Correcto, ¿no es cierto? Es el que está vigente y es del año 2000, tiene sus años ya, no me acuerdo el año, ¿ya? Pero más adelante igual va a aparecer dentro de los.
de El los 29 de septiembre del 2004. Correcto. ¿Ya? Es el que está vigente. De hecho, obviamente ha sufrido modificaciones, sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se han creado nuevas cuentas, ¿no es cierto? Se han creado nuevas actividades también en el sector público, como también en el sector municipal. Dice, cuando exista duda acerca de la imputación precisa que debe darse a un ingreso o a gasto determinado, resolverá en definitiva la dirección del presupuesto. Ahora, de acuerdo a las experiencias, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la jurisprudencia, si nosotros nos remitimos respecto de este tema, la mayoría de los casos en relación a las imputaciones presupuestarias se ha pronunciado la Contraloría a través de cierta jurisprudencia, ¿ya? Ha señalado de qué manera ciertos gastos y ciertos ingresos se pueden imputar tanto al presupuesto municipal, ¿no es cierto?, de ingresos como de gastos. ¿Ah? Por lo tanto, cuando hay duda respecto a la imputación presupuestaria, sin perjuicio que igual la dirección del presupuesto tiene las facultades de señalar, ¿no es cierto?, cuál es la imputación presupuestaria respecto de alguna actividad económica puntual. Conjuntamente también la Contraloría ha sentado jurisprudencia respecto de la forma cómo se deben imputar ciertos gastos en forma específica. ¿Ya? Más aún, ¿no es cierto?, cuando se cambió el sistema y se crearon las áreas de gestión. ¿Se acuerdan que antiguamente, hasta el año, no me acuerdo el año en que se incorporaron las áreas de gestión, ¿no es cierto?, ha reiterado en algunos dictámenes en el sentido en qué áreas de gestión, ¿no es cierto?, se pueden imputar ciertos gastos, ¿ya? Clarificando en algunos casos, por ejemplo, que el recurso humano, el gasto en personal, tiene solamente imputación ¿en qué área de gestión? Alguien que me conteste. Gestión interna. Gestión interna, ¿no es cierto? Hay algunos gastos que no son, ¿no es cierto?, no pueden ser imputables a otras áreas de gestión. ¿Alguien que me pueda comentar algún ejemplo? ¿Qué tipo de gastos, por ejemplo, los gastos de los servicios comunitarios? ¿Dónde los tengo que imputar? ¿En qué área de gestión? Cuenta 2 dice Julián Sina. A ver, Cuenta 2, servicio a la comunidad. Georgina Rifo, área de gestión, correcto. sectores. 2, perfecto, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos unanimidad respecto de este tipo de gastos. Bueno, y así sucesivamente hay otros gastos que no tienen su clara identificación respecto de un área de gestión específica. ¿Ya? Luego el artículo 19 dice, los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo a que se pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos. Se entenderá por egresos públicos los pagos efectivos y por compromisos las obligaciones que se devenguen y no se paguen en el respectivo ejercicio presupuestario. Bueno, aquí vale una explicación, ¿cierto?, respecto del límite máximo. El presupuesto es el límite máximo con lo cual podemos gastar, ¿ya? No podemos gastar más allá de lo que establece el presupuesto municipal en términos de gasto, ¿ya? Por eso existe lo que es la flexibilidad presupuestaria, en términos de que podemos hacer los ajustes presupuestarios durante el ejercicio presupuestario. ¿Para qué? Para que los ítems, asignaciones, subtítulos, no presenten situaciones deficitarias. ¿Qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Que los presupuestos aprobados ya sean capaces de absorber realmente los gastos efectivos, los gastos de vengado y efectivo. ¿Ya? Ahora, hay gastos que se pueden exceder respecto del presupuesto. ¿Qué tipo de gastos podrían ser motivo de que se pudieran excederse? Demandas judiciales. Todo, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con resoluciones judiciales, ¿ya? Si no tenemos presupuesto y debemos cumplir una orden judicial, primero que nada tenemos que cumplirla, porque es una orden de un tribunal y acuérdense que estamos en un Estado de Derecho que debemos cumplir las normas
legales pertinentes, especialmente un servicio público como son las municipalidades. Por lo tanto, ¿no es cierto?, podemos girar montos superiores al límite máximo autorizado, pero sin perjuicio de ello, ¿no es cierto?, debemos hacer posteriormente los ajustes presupuestarios pertinentes. O sea, esa cuenta no puede presentar saldo deficitario, ¿ya? En el momento puedo presentar un mayor gasto, pero automáticamente por razones de fuerza mayor, ¿no es cierto?, por tratarse de una resolución judicial, yo imputo el gasto, ejecuto un gasto superior al presupuesto, pero automáticamente, en forma rápida, ¿ya?, tengo que hacer el ajuste presupuestario, porque de igual manera ese gasto va a tener incidencia en el presupuesto. Vamos a tener que hacer una redistribución del gasto, ¿ya?, para poder dar cumplimiento a una orden judicial, ¿ya? También, ¿no es cierto?, que, bueno, la misma ley establece que los ingresos públicos son los pagos efectivos, ¿ya? Y por compromiso, las obligaciones devengadas, ¿ya? Y que no se paguen en el respectivo ejercicio presupuestario. En el caso de los municipios, ¿no es cierto?, se utiliza todo este proceso de registro, ¿ya? Respecto de los gastos, obviamente, los gastos municipales van a corresponder a los pagos efectivos hechos por el municipio. Y los compromisos, ¿no es cierto?, van a ser las obligaciones que se encuentran devengadas, ¿ya?, y que no se paguen en el ejercicio presupuestario. Delante, ¿no es cierto?, comentábamos que todos estos pagos, todos estos compromisos de pago que quedaron devengados en el ejercicio anterior, pero tienen que traspasarse al ejercicio siguiente, se van a traspasar como deuda flotante, ¿cierto? Y van a quedar insertos dentro del ejercicio presupuestario en el momento que esté vigente, ¿ya? Ahora, ¿qué dice el artículo 22? Dice: la Dirección de Presupuesto propondrá al Ministerio de Hacienda un programa de ejecución del presupuesto en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia. Asimismo, confeccionará programas de gastos denominados programas de caja, donde fijará el nivel y prioridad de los mismos. Bueno, esto también cobra validez para los municipios, ¿ya? Los municipios debieran mensualmente hacer un programa de caja. ¿Para qué? Primero que nada, para que no se produzcan los déficits financieros. Y aquí estamos hablando de déficit financiero, estamos hablando que la cuenta corriente pueda quedar deficitariamente presentada. ¿En qué sentido? En el sentido que se giren mayores valores que lo que realmente dispone la cuenta, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, es conveniente elaborar estos programas de caja y obviamente tiene que ser conocido por las autoridades y las jefaturas superiores, quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones respecto de las acciones y proyectos y compromisos que puedan adquirir, digamos, de parte del municipio. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se hace necesario y se hace práctico la elaboración de estos programas de caja mensuales, que debieran estar previamente también validados por la jefatura superior, de manera tal que estos son elementos, ¿no es cierto?, son instrumentos de validación de los procesos financieros y también son documentos de respaldo de parte de los funcionarios que están a cargo de todos estos procesos, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido que si el alcalde o las autoridades superiores disponen de una cantidad superior al programa de caja, ¿no es cierto?, en ese caso responden solidariamente el alcalde y el consejo municipal en el evento que así sea, ¿ya? Por eso es importante, yo les voy a recalcar, la información que las áreas respectivas que controlen estos procesos, ¿no es cierto?, informen permanentemente a la autoridad superior respecto de la situación presupuestaria y financiera del municipio. Ahora, si existen instancias de análisis, mucho mejor, porque así también pueden participar otros entes dentro del municipio para que poder entender
cómo se maneja el presupuesto municipal y cómo se lleva la contabilidad, qué nos informa la contabilidad, ¿ya? Porque de repente, en la práctica, ¿no es cierto?, se ha dado que como que las áreas de administración y finanzas y la Secretaría Comunal de Planificación como que son entes aparte del municipio. Y no es así. La verdad es que tienen que trabajarse en forma coordinada todos los departamentos municipales. ¿Por qué? Porque en el fondo es como la médula de la gestión municipal, lo que tiene que ver con la administración de los recursos financieros. ¿Ya? Entendemos que las administraciones y finanzas hacen una labor bastante complicada, ¿no es cierto? Porque también tienen que tomar decisiones de hacer o no hacer, o al menos informar a quien corresponda de hacer o no hacer ciertas actividades, ciertos proyectos. ¿Ya? Ahora aquí tenemos algunas. Aquí, consulta, ¿a quién le corresponde realizar este programa? Debiera ser la dirección de el área de administración y finanzas, ¿ya? Porque es el área de administración y finanzas quienes, ¿no es cierto?, conocen los flujos, porque aquí estamos hablando de flujos de efectivo. ¿Qué ingresos se generan en el mes y qué egresos se generan en el mes? Y es la dirección o el área de administración y finanzas la que conoce de los comportamientos, ¿no es cierto?, de los flujos de efectivo, ¿ya? O sea, el área respectiva a esta, administración y finanzas, conoce en qué momento y en qué oportunidad, ¿no es cierto?, se van generando los ingresos. ¿Por qué? Porque dispone de la información. Sí, la tesorería es la que proporciona, claro, la tesorería no es la encargada de elaborar el programa de caja. Parece que la tesorería está, ¿no es cierto?, a cargo de la recaudación de los ingresos municipales, de cualquier ingreso. ¿Ya? Por lo mismo, profesor, conoce la realidad. La tesorería es quien conoce la realidad del movimiento efectivo, de caja en Exacto, específico. pero ellos son los que entregan la información base para la elaboración de los programas de caja. ¿Ya? Acuérdense ustedes que la tesorería diariamente debe elaborar una información entregando la información sobre las disponibilidades reales. ¿Ya? Porque de esa manera, ¿no es cierto?, también se puede controlar, por un lado, los ingresos y por otro lado también los gastos. ¿Ya? Y por ese mecanismo podemos determinar y podemos establecer que no se produzcan déficits financieros y que de hecho ha ocurrido. Algunos municipios han girado mayor cantidad de recursos que los que tienen disponibles en las cuentas corrientes. ¿Ya? Y para eso sirven estos programas de caja. Y para esto sirve también la información que diariamente debiera entregar el tesorero municipal respecto de los flujos diarios. ¿Ya? Todos los días el tesorero municipal debe entregar a la Dirección de Administración y Finanzas y también a la autoridad superior cuáles son las disponibilidades que tienen diariamente. ¿Ya? Y con esa información también la Dirección de Administración y Finanzas puede determinar, ¿no es cierto?, de acuerdo a los flujos que se van dando, el hacer o no hacer ciertas cosas. Porque si no disponemos de información oportuna y adecuada, claro, las decisiones las podemos tomar en forma no informada, ¿ya? Por lo tanto, podemos caer en el error de que, ¿no es cierto?, podríamos llegar a que estamos girando más recursos que lo que realmente tenemos disponible. Y un tema que se ha dado, ¿eh? Se ha dado en algunos municipios de que, ¿no es cierto?, se ha girado mayores montos y las cuentas corrientes municipales, ¿no es cierto?, se ven con sobregiro. Obviamente, ¿no es cierto?, que de acuerdo, ¿no es cierto?, a la normativa, cuando se produce el sobregiro, ¿qué es lo que hace el banco? Claro, muchas veces pagan los cheques, pero ¿qué ocurre ahí? ¿Qué está ocurriendo en esos casos? En ese caso, ¿no es cierto?, se producen deudas. Estamos adquiriendo una deuda con el banco, deuda que no está permitida legalmente y que también a la par genera, ¿no es cierto?, el pago de intereses.
Y el pago de intereses para los municipios está estrictamente prohibido. Los municipios no podemos pagar intereses por atrasos, por no cumplir oportunamente con algunos compromisos financieros. Especialmente yo leía por ahí en el diario, de hecho, apareció, ¿no es cierto?, una cantidad millonaria de pago de intereses por pago atrasado de cotizaciones previsionales. Obviamente que la Contraloría lo que va a hacer ahí va a formular el reparo respectivo, porque de acuerdo a la normativa, los municipios no están facultados para pagar intereses, ni por los consumos básicos, ni por el pago atrasado de cotizaciones previsionales, etc. ¿Ya? Por eso hay que ser súper cuidadoso respecto a los compromisos de pagos municipales y asegurarse con toda esta información que los fondos están disponibles para poder cumplir con esos compromisos obligatorios, ¿ya? Que son básicos, son elementales dentro de la gestión municipal, ¿ya? Dice acá, Profesor, una sí, consulta. ¿Qué sí, va a pasar con la ley de pago a 30 días en el sector público? bueno, es una ley, hay que cumplirla. Lo que ocurre es que por eso existen los presupuestos, por eso existe la elaboración del programa de caja, en lo cual se deben establecer los pagos respectivos, los compromisos de pago. Por eso es súper importante acá trabajar en forma coordinada, especialmente con las autoridades. Yo sé que es un tema como medio complejo, ¿eh? ¿Ya? Porque las áreas administrativas de administración y finanzas, el área de Secretaría Comunal de Planificación, existe un tinte netamente técnico, pero resulta que nos vemos enfrentados a un tema que también es político y que está a cargo de las autoridades municipales, ¿ya? Ahora, en ese sentido, nosotros tenemos que adoptar, ¿no es cierto?, los procedimientos de poder deslindar responsabilidades. ¿Y cómo deslindamos responsabilidades? Mantener informada a la autoridad o a quienes tienen que tomar las decisiones de compromiso o de pagos municipales. ¿Ya? Ya, Por eso, sí, ¿sí? Es importante sí, mantener esa información constante. ¿Sí? Dígame. claro, cuando nosotros hablamos de presupuesto municipal, no hay problema, está la responsabilidad al interior del municipio. Pero Claro. cuando hablamos de recursos que son de administración de fondos, en la cual muchas veces el proveedor o el contratista debe facturar para que el gobierno pueda transferir, ¿Correcto? y ahí pasan los 30 días. Claro, bueno, hay situaciones en las cuales, claro, en la parte de gestión municipal eso no debiera ocurrir, debiera pagarse dentro de los 30 días. Pero hay excepciones, sí, yo lo entiendo, y de hecho yo conozco experiencia en que los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, se dan todo el tiempo necesario para girar los fondos y entregarlos a los municipios para que los contratistas puedan tener sus pagos, ¿ya? Esas son situaciones excepcionales que en su mérito yo creo que igual es totalmente justificable y no es responsabilidad municipal, ¿ya? Sino que es responsabilidad de la entidad pública que tiene que proveer los recursos para cumplir con esos pagos. Obviamente que, ¿no es cierto?, la responsabilidad cae en el municipio, porque el compromiso y el contrato que se está haciendo es entre el municipio con un contratista, pero que los fondos vienen de otro servicio público, ¿ya? Y en ese caso, bueno, existirán los elementos de juicio pertinentes respecto de cómo está concebido el convenio, ¿no es cierto? Diciendo que el convenio, los aportes van a ser en forma regular para que el municipio le pague a los contratistas. Y si no cumple, ¿no es cierto?, en este caso la entidad otorgante, bueno, hay un incumplimiento del convenio que deberá ser analizado en su mérito, ¿ya? Pensando, ¿no es cierto?, respecto al cumplimiento del pago de los 30 días. Exacto. Disculpe, profesor, quiero hacer una consulta. Sí, dígame. Buenos días. Buenos Tengo una días. duda respecto de la obligación que pesa sobre los municipios, la prohibición más bien de hacer el pago de intereses. ¿Sí? Tengo una duda. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el 1% del pago del interés penal en los juicios de cuentas? ¿Son los funcionarios sancionados a través de estos procedimientos quienes deben acceder al formulario 10 de la Tesorería General de la República y pagarlo, como quien diría, como personas naturales? Porque ocurre que a mi municipio, que es el de Lago ¿Ya? Verde, hace un par ¿Sí? de días atrás
¿Ya? llegó un oficio de la Contraloría ¿Ya? que nos solicita, ¿cierto?, que acreditemos el pago del interés penal respecto de un juicio de cuentas. Pero ¿Ya? no distingue el oficio si ese pago, y es algo que los funcionarios desconocen y también desconoce la persona sancionada, ¿Ya? el documento no distingue si ese pago debe ser efectuado por quien fue sancionado o nosotros como institución, porque de la sola letra del oficio se desprendiera como si fuera el municipio quien tuviera que hacer ese pago. ¿Ya? Yo creo, bueno, yo creo que cuando se hacen juicios de cuenta, es como un juicio cualquiera, digamos. Es el tribunal de cuentas y hay todo un proceso previo antes de determinar, ¿no es cierto?, las responsabilidades de pago o de reintegro en este caso, ¿cierto? De pagos que son improcedentes. Pero eso está tipificado en el proceso. Yo creo que lo primero que tienen que saber, conocer el proceso. Y en ese proceso hay procesos de notificación. Es como un juicio cualquiera, ¿ya? Por lo tanto, hay que buscar Claro. la claridad respecto de quiénes, en definitiva, son sancionados. Porque, en definitiva, respecto de los juicios de cuenta, generalmente van destinados y dirigidos a los funcionarios, porque se supone que los funcionarios, de acuerdo a la normativa, son los que han producido, entre comillas, un detrimento en el patrimonio del municipio, ¿ya? No es la municipalidad en Claro, sí. ¿Sí? lo que pasa es que, como le digo, de la letra del oficio, incluso ¿Ya? del encabezado, se desprende que le estuvieran solicitando este pago del 1% del interés penal al municipio, porque ¿Ya? dice, solicita regularizar el saldo pendiente adeudado a la fecha y luego nos señala, ¿cierto?, en el avanzado del oficio, ¿Ya? que en virtud de lo expuesto dice solicita copia del formulario 10 de la Tesorería General de la República que acredita el pago del 1% del interés penal. Pero siempre ¿Ya? la redacción se está refiriendo al municipio. Entonces, mi duda, yo entiendo, ¿cierto?, que el juicio de cuentas es un procedimiento que, como Correcto. bien dice usted, se Y lleva ese interés como un juicio penal, cualquiera, donde existe claro, una fiscalía y todo, pero claro. yo lo que desconozco en este caso es Ujú. si nosotros tenemos la facultad como municipio, ¿cierto?, siendo conscientes de la prohibición del pago de intereses, A ver, pero ese interés de penal, tener que pagarlo. ya, ese interés penal, ¿a raíz de qué se está, cómo se origina? ¿Cuál es el origen? Entiendo que el origen es parte de la sanción del juicio de cuentas al funcionario. ¿Ya? ¿Y de El qué monto origen no estamos es el... hablando, digamos? ¿De qué monto estamos hablando? ¿Señala monto? mm, no, el ordinario no señala el monto, pero está obviamente en el juicio de cuentas, que es lo que yo le solicité al funcionario para poder revisarlo. Clarificar. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es clarificar, y para esto existe un proceso, un expediente, que el cual, ¿no es cierto?, de igual forma ahí, quien tendría que intervenir es la asesoría jurídica del municipio, ¿ya? Para ver en qué Claro, lo que situación pasa es está que eso, nosotros no tenemos departamento de asesoría jurídica en nuestro ¿ya? municipio. Solo No está la tiene, dirección de control no tienen y hace las ninguna, veces como asesor jurídico el no, secretario no tienen, municipal, que no es tienen, abogado. él es abogado, Claro. Entonces hace las veces de asesor jurídico también. ya, pues ahí por intermedio de él debieran verificar, ¿no es cierto?, o conocer el expediente y cómo se ha ido gestando todo esto, digamos, ¿ah? Porque no puede ser tan así, tienen que tener los antecedentes previos, ¿ya? Yo les sugiero que hablen Claro, con el abogado municipal o con algún abogado interno que ejerza otras funciones, pero que sea abogado, que les pueda ver el tema y para que lo resuelvan. ¿Mm? Ahora, tienen que saber de claro, qué como le monto, digo, nos llegó esta solicitud y nos tomó ¿ya? de sorpresa porque no sabemos cómo cursar el pago, ni ¿Ya? tampoco si nos corresponde a nosotros cursarlo. Y por eso le preguntaba, ¿y saben el monto que tienen que depositar? Si la tesorera conoce el monto, no me lo ha informado todavía, pero ella lo Ya, sabe. El ya, punto es que tenemos que acceder, digamos, a un juicio de cuentas que también, por decirlo de alguna forma, es personal, es de un funcionario que nos tiene que facilitar la información. correcto.
No, yo creo que ahí tienen que primero que nada recabar la información y clarificar a qué corresponde. Y si es contra un funcionario, desgraciadamente el funcionario va a tener que responder. ¿Mm? Porque así dice la Pero normativa, aquí que cuando... sería como la misma lógica, por ejemplo, supongamos que nosotros tuviéramos que pagar este 1% del interés penal, el municipio, y que luego el funcionario tuviera que, no sé, reembolsarlo, por decirlo de alguna forma. Claro, sí, claro, lo que Nosotros, pasa que es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando se pagan las cotizaciones previsionales y se pagan con intereses. ¿Quién es el responsable de pagarlo? Es el municipio, pero posteriormente se persigue, ¿no es cierto?, la responsabilidad administrativa de quienes, entre comillas, resulten responsables de que por qué se generaron el pago de esos intereses. ¿Ya? perfecto. ¿Ya? Es lo mismo que, bueno, Sí, hay excepciones, por me ejemplo. surgió la duda, como le digo, a Sí, propósito de lo que estábamos sí, conversando. correcto. Hay excepciones, ¿no es cierto?, respecto del pago de intereses y reajustes. Por ejemplo, se ha dado mucho el caso de, no sé si algunos municipios de los que está conectado, algunos exfuncionarios, ¿no es cierto?, han demandado a los municipios cuando los han desvinculado de un contrato de honorarios, ¿ya? En el cual el tribunal, a Ya, través de un fallo, ¿no es cierto?, judicial, ha determinado que las características de ese contrato honorario tenía las características de un contrato de trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, tenía subordinación y dependencia, ¿no es cierto?, registraba control de asistencia, bueno, cumplía como todas las condiciones para, ¿no es cierto?, quedar inserto o clasificado como contrato de trabajo. Y eso lo resolvió el tribunal. Y resuelve, ¿no es cierto?, que se deben liquidar las remuneraciones, pagar las cotizaciones previsionales, todas, ¿no es cierto?, a contar del momento de la contratación. Obviamente que eso, el mismo resultado, el mismo fallo, establece que se deben pagar las cotizaciones previsionales con los reajustes de intereses respectivos. Bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, esos pagos están previamente respaldados por el fallo judicial, ¿ya? Y en ese caso no debiera ya, existir ninguna observación ni juicio de cuenta porque hay un fallo judicial que así lo determinó. ¿Te fijas? ¿Ya? No es lo mismo perfecto. que cuando se paguen cotizaciones pensionales o se recarguen valores que puedan corresponder a una negligencia funcionaria, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Es porque no se pagó oportunamente, porque no se pagó nomás. ¿Ah? Ahora, de igual forma existe la posibilidad, ¿ya?, de que, ¿no es cierto?, si no se pagó a tiempo, poder justificar que en el momento en que debía pagarse no se disponía de los fondos disponibles para cumplir con el compromiso. ¿Ya? Pero eso es un tema un poquito complejo porque igual hay que demostrarlo financieramente que el municipio en el momento de que correspondía pagar esas obligaciones no disponía de los recursos financieros. Ahora, también ahí hay responsabilidad, ¿no es cierto?, de que por qué no se previó anticipadamente los recursos para poder cumplir con ese compromiso. Y también, ¿no es cierto?, se puede cuestionar por qué el presupuesto no fue suficiente para cubrir ese compromiso, y eso amerita de que lo más probable es que el presupuesto municipal y la programación financiera ha sido deficiente porque no se advirtió previamente que existían esos compromisos y que por eso, ¿no es cierto?, se pagaron, por decirlo de alguna manera, fuera de plazo. ¿Ya? Por eso hay que tener cuidado en términos de el cumplimiento de aquellas obligaciones que tienen vencimiento y que puedan ser susceptibles de recargarse, ¿no es cierto?, valores adicionales, tales como reajuste e intereses. Bueno, la misma ley del pago de 30 días establece, ¿no es cierto?, que el proveedor nos puede recargar los intereses por el retraso en el pago de los compromisos de pago. ¿Ya? También hay que tener cuidado. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ya? Perfecto. Ahora, aquí Julia Encina dice, quizás es para que el municipio retenga a través de la liquidación y reintegre a la tesorería. ¿Ya? Ahora, respecto de los juicios de cuenta y de los reintegros que disponen la Contraloría,
¿no es cierto? Se ha señalado en dictámenes de la Contraloría cuando se producen detrimentos como esto, la Contraloría dispone y ordena que se reintegre la totalidad del deterioro o del daño causado, que es diferente, por ejemplo, cuando los municipios deben reintegrar el pago en exceso de remuneraciones, de algunos bonos, ¿no es cierto? Que en ese caso, por un lado, se puede pedir la condonación de parte de la deuda o pagarla, pero pedir facilidades de pago. En el caso de los juicios de cuenta por gastos sin procedente, ¿no es cierto? De acuerdo a la normativa y de acuerdo a la experiencia que yo tengo, no existe norma que faculte, ¿no es cierto?, que se condonen por un lado y que por otro lado se den facilidades de pago. En muchos dictámenes y en jurisprudencia ha señalado que debe reintegrarse en forma íntegra, ¿no es cierto?, aquellos montos en los cuales el municipio ha sufrido algún detrimento. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, duda? Ya, seguimos. Dice, en conformidad al programa de ejecución elaborado de acuerdo al artículo 22, se pondrán fondos a disposición de cada servicio por cuotas periódicas. Estas cuotas se autorizarán mediante el programa de caja mensual. Los servicios podrán efectuar giros globales con cargo a la suma autorizada en el programa de caja mensual. Bueno, esto está más orientado, obviamente, al sector público en general, ¿ya? No tanto a las municipalidades. ¿Por qué? Porque las municipalidades son entes autónomos, con presupuesto propio, generan sus propios ingresos y también aplican sus propios gastos. Por lo tanto, ¿no es cierto? No trabajamos con el giro global. Los giros globales los efectúa, ¿no es cierto?, la Tesorería General de la República, y esto está orientado a cada uno de los servicios públicos y que están basados en los presupuestos de cada sector público, ¿ya? Quizás yo diría que el movimiento presupuestario de los sectores públicos a ver, aquí mandaron un chat. Ya. No, profesor, yo estoy escribiendo que se registren los Ah, pacientes. perfecto. Estoy informando Ya, quiénes que me están parece. ausentes. Ah, ya, perfecto. Bueno, como decía adelante, respecto de los programas de caja, están orientados obviamente al sector público central y descentralizado, en la cual los servicios públicos se financian con aportes que se hacen a través del presupuesto fiscal, ¿ya? Sin perjuicio de ello, que se financien las actividades con fondos del presupuesto fiscal, también hay servicios públicos que generan sus propios ingresos, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, podemos señalar los servicios de salud, ¿no es cierto?, por los ingresos que recaudan respecto de aquellos usuarios que no pertenecen, ¿no es cierto?, al sistema de salud público, ¿ya? Especialmente lo que tienen que ver con las ISAPRES. Ahí podríamos dar un ejemplo, ¿ya? Seguimos. ¿Qué dice el artículo 24? Dice, los compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre de cada año serán cancelados con cargo al nuevo presupuesto, en las condiciones que se fijen anualmente por decreto supremo. En todo caso, los servicios públicos comunicarán a la Contraloría estos compromisos de impago al 31 de diciembre de cada año. Bueno, en el caso del sector público centralizado y descentralizado, ¿no es cierto?, deben señalar cuáles son los saldos pendientes de pago que quedaron, que están devengados y que no se pagaron. Eso para los efectos de ¿qué? De que disponer de los recursos suficientes para poder cumplir con esos compromisos. Ahora, se supone que esos compromisos de pago que quedaron pendientes al 31 de diciembre, se supone que están financiados con los fondos o excedentes de disponibilidades que quedaron al 31 de diciembre. Por lo tanto, cuando abrimos el presupuesto del ejercicio siguiente, esos compromisos de pago que quedaron devengados el 31 de diciembre del año anterior debieran ser pagados con los saldos de caja que quedaron al 31 de diciembre del año anterior. ¿Ya?
¿Por qué? Aquí vamos a hablar más del sector público. ¿Por qué? Porque el sector público trabaja con recursos asignados, ¿ya? Mientras que los municipios, por el hecho de ser entes autónomos, trabajamos con recursos generados por los propios municipios, ¿ya? Pero que también todos aquellos compromisos que adquiere el municipio, ¿ya? Y que se transformen en compromisos devengados, deben estar respaldados por la generación de los recursos propios. Es por eso que la normativa establece, y es rigurosa en el sentido de que todos los recursos que queden disponibles al 31 de diciembre corresponden, ¿no es cierto?, a los gastos o compromisos devengados de igual manera el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque en teoría se supone que cuando el municipio adquirió ese compromiso es porque tenía las disponibilidades suficientes para pagarlo, ¿ya? Por lo tanto, voy a volver a insistir, en teoría, ¿no es cierto?, debería corresponder el saldo final de caja, debe corresponder exactamente a los compromisos devengados y no pagados del ejercicio anterior, ¿ya? Y es por eso que la jurisprudencia, la normativa, establece que esos compromisos deben quedar pagados dentro del primer trimestre del año respectivo, o sea, al 31 de marzo no debiera quedar saldada la cuenta deuda flotante, ¿no es cierto?, por este procedimiento. No sé si hay duda, consultas. Profesor, consulta entonces, ¿el saldo de caja el 31 de diciembre tiene que ser igual a la deuda flotante? Debiera, en teoría debiera ser. ¿Sabes por qué? Porque cuando se hacen los compromisos, ya, al menos debiera ser igual. Ahora si es mayor, ideal, ¿ya? Pero debiera ser igual. ¿Por qué? Porque se supone que cuando se comprometieron recursos y que se generaron estos compromisos de pago, es porque existía la disponibilidad financiera, ¿ya? No sé si me entienden, Sí, no, sí lo entiendo. ¿ya? Esa es la idea central de este proceso, ¿ya? Ya, es lo Es por, idóneo. es por eso que se tienen que pagar dentro de los meses siguientes, porque se supone que está la disponibilidad, ¿ya? Y se supone que en el ejercicio anterior se dispuso ese compromiso porque estaban las plata. Ahora, el tema está que quizás por tiempo, ¿no es cierto?, por los procesos administrativos internos municipales, quedó, ¿no es cierto?, pendiente de pago. Y automáticamente se traspasa para el ejercicio siguiente. ¿Ya? Gracias, profesor. Perfecto. Seguimos. Luego de la parte presupuestaria pasamos a la administración de fondos. ¿Ya? ¿Qué dice respecto a la administración de fondos? El artículo 7 dice, se entiende por administración de fondos para los efectos de este decreto ley el proceso consistente en la obtención y manejo de los recursos financieros del sector público y de su posterior distribución y control, de acuerdo a las necesidades de las obligaciones públicas determinadas en el presupuesto. Bueno, todo este concepto, este enunciado que establece el artículo 6 del decreto ley 1263, cobra validez para los, ¿no es cierto?, movimientos financieros municipales, ¿ya? ¿No es cierto?, el municipio recauda ingresos y aplica esos ingresos, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, los gastos, los ingresos tendrán que estar establecidos en el presupuesto, como también los gastos deberán estar determinados en el presupuesto de gasto. Esperen un segundito que hay un ruido ambiental que me está... Seguimos. Bueno, ¿qué más dice acá? Dice que el sistema antecitado operará sobre la base de recaudación y asignaciones globales de recursos. Volvemos, ¿no es cierto?, al sentido de la administración de fondos para el sector público. Nosotros no
trabajamos con asignaciones globales de recursos, ya, las cuales se efectuarán a través de la cuenta única fiscal abierta en el Banco de Estado de Chile, formada por la cuenta principal y la subsidiaria. La cuenta principal se destinará al ingreso de las recaudaciones y el egreso de los giros globales. Estos últimos deberán depositarse en las cuentas subsidiarias pertenecientes a los respectivos servicios. Bueno, hoy en día los municipios, por disposición, ¿no es cierto?, del Ministerio de Hacienda, están facultadas para mantener sus recursos en los bancos comerciales, previa licitación pública de las cuentas corrientes, ¿cierto? Ya no es obligación mantener los fondos de los municipios en el Banco del Estado. Y eso está, obviamente, regulado por la normativa que ha impartido el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuesto, ¿ya? Por lo tanto, no se trabaja hoy en día con la cuenta única fiscal, ni tampoco con cuentas subsidiarias. Tenemos las cuentas principal y también tenemos otras cuentas que son exigibles en algunos casos por ciertos entes que nos otorgan fondos y que obligan al municipio a la apertura de cuentas especiales para el manejo de esos fondos, ¿ya? Pero también, ¿no es cierto?, dentro de la cuenta principal también se manejan fondos externos, con la diferencia que esos fondos deben estar contabilizados en forma separada en auxiliares de registro separados para poder certificar, ¿no es cierto?, las disponibilidades respectivas de cada uno de esos programas. No sé si hay consulta o duda. Acá tenemos un esquema de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado que tiene que ver con los movimientos de fondos, ¿ya? Y aquí vamos a homologar, porque esto está, ¿no es cierto?, está más dirigida a lo que tiene que ver con el sector público, ¿ya? Pero vamos a homologar respecto de los procesos de recaudación que tenemos a nivel municipal, ¿ya? Primero que nada, ¿no es cierto?, las recaudaciones provienen ¿de qué provienen las recaudaciones? Cobros de derechos, De los ingresos propios permanentes. Exacto, ¿cierto? De los ingresos propios permanentes, ¿no es cierto? De los permisos de circulación, de las patentes municipales, de los derechos de aseo, ¿no es cierto? Etcétera. Bueno, de todos los ingresos generados a través, la mayoría, del Decreto Ley 3063, Ley de Rentas Municipales, ¿cierto? ¿Ya? De ahí se generan, ¿no es cierto?, todos estos ingresos y produce y se genera esta recaudación. En definitiva, esta es la función como propia de la tesorería municipal, ¿ya? La tesorería recibe los recursos, ¿ya? Y luego, ¿qué hace? ¿No es cierto? Los deposita, ¿ya? Todos van a parar a la cuenta corriente principal o a las cuentas corrientes respectivas abiertas y habilitadas para cada efecto, ¿ya? En el caso de aquellas entidades públicas, ¿no es cierto?, estos ingresos van a parar al Banco del Estado y a las cuentas fiscal y subsidiaria que existan para ese efecto. Pero en el caso de los municipios, ¿no es cierto?, estamos facultados para que las cuentas corrientes y los fondos sean administrados también en los bancos comerciales. Luego, ¿no es cierto?, serán depositados en la cuenta corriente respectiva. Eso por el lado de los ingresos y las recaudaciones que efectúa la tesorería. Luego, ¿cómo aplicamos, en el caso del municipio, cómo aplicamos los recursos que recaudamos por acá? ¿Cierto? No los aplicamos con giros globales, sino que los aplicamos, ¿no es cierto?, con los egresos respectivos, ¿ya? Y los egresos respectivos están, ¿no es cierto?, fundamentados y están respaldados. ¿Por qué? ¿Por qué documentos están respaldados los Decreto de ingresos? pago. Los decretos de pago, ¿no es cierto?, que deben estar previamente visados por, ¿no es cierto?, la Dirección de Administración y Finanzas. ¿Por qué? Porque la Dirección de Administración y Finanzas, la responsabilidad que tiene, primero que nada, que existan los fondos disponibles para el cumplimiento del pago de ese compromiso, y también tiene que ver con la asignación presupuestaria, verificar
si el ítem presupuestario tiene disponibilidad o no tiene disponibilidad. ¿Ya? Por lo tanto, también es una etapa importante dentro de este proceso. Luego, ¿no es cierto?, se procede el pago respectivo al proveedor o a quien corresponda cuando se tenga, ¿no es cierto?, la certeza Disculpe, a ¿puedo través hacer de una los... consulta? Sí, sí, dígame. Discúlpame Sí, que lo interrumpa. dígame, lo Mire, escucho. tengo una duda porque se da una situación que hace un tiempo se está generando en mi municipio que tiene ¿Ya? que ver con la negativa del director de Administración y Finanzas de emitir certificados de disponibilidad presupuestaria ¿Presupuestaria? de prestación de servicio a ¿Ya? honorarios, que es donde ¿Ya? más se ha generado. ¿Correcto? Bueno, yo he hecho las solicitudes ¿Ya? y las acciones pertinentes, pero ¿qué ocurre en este caso? Porque finalmente yo lo que estoy haciendo es visar con observación todos aquellos decretos de pago, ¿cierto? Como directora de control, todos ¿Ya? aquellos decretos de pago respecto a los cuales yo no cuento con la certificación de la disponibilidad presupuestaria, pero ¿hay algo más que se pudiera hacer? A ver, primero que nada, ¿quién es el encargado del control presupuestario? Primero hay que definir eso. De ¿Quién es la, el...? claro, el director de Administración y Finanzas, pero la dirección de control es la que Sí, no, controla está la bien, ejecución pero presupuestaria. desde el punto de vista legal, ¿cuál es el área respecto de la función La dirección de claro, del la control dirección de Administración y presupuestario? Finanzas. Mire, hay que leerse bien la normativa que establece la ¿Es ley SECPLAN o orgánica no, constitucional profesor? en la SECPLAN, ¿ya? La Secretaría Comunal de Planificación Debe ser lo es la entregado al presupuesto. encargada de emitir los certificados de disponibilidad presupuestaria, ¿ya? Por eso hay que leerse bien cuáles son las funciones que tiene cada una de las áreas, ¿ya? Porque en algunos casos, ¿no es cierto?, Claro. por interpretación o por mala interpretación, ¿no es cierto?, hay unidades que asumen responsabilidades que no le corresponden, ¿ya? En este caso, quienes deben emitir los certificados de disponibilidad presupuestaria es la Secretaría Comunal de Planificación, porque en definitiva ellos son los que controlan el presupuesto, ¿ya? No hay que olvidarse que ellos tienen que hacer un control trimestral del avance presupuestario, conjuntamente con la unidad de control municipal, ¿ya? Y si uno ve, yo les sugiero que le den lectura a las funciones que le corresponde a la Secretaría Comunal de Planificación. De hecho, ellos son los que elaboran el presupuesto, pero con colaboración de la Dirección de Administración y Finanzas. La Dirección de Administración y Finanzas proporciona información para que la Secretaría Comunal de Planificación proyecte el presupuesto, lo elabore y lo estime, ¿ya? De acuerdo a la información entregada por la Administración y Finanzas. ¿Ah? Por lo tanto, ahí yo les sugiero, para que clarifique esa situación, le den lectura a la ley orgánica municipal, no me acuerdo si es el artículo 29 por ahí, donde habla sobre la organización interna del municipio, ¿ya? Cuando habla de organización interna del No, el municipio, 29 de la dirección de control. ya, por ahí. Pero hay que leer, ¿no es cierto?, las funciones que le corresponden a la Dirección de Administración y Finanzas y las funciones que le corresponden a la dirección, a la Secretaría Comunal de Planificación. ¿Ya? En términos Claro, lo que genéricos, así pasa es que muy... lo que ocurre es que Sí, en la práctica ningún SECPLAN casi ningún SECPLAN realmente realiza esa función. A lo menos asume en la este función. municipio y en los de la región, generalmente son los directores de administración y finanzas Claro, pero los que lo realizan. pero en el momento de las responsabilidades, ese es el Sí, tema, sí, ¿ya? sí, Yo creo que absolutamente. tienen que clarificarlo bien. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay responsabilidades, ¿ya? Y en el momento que hayan dificultades, ¿quién asume las responsabilidades? ¿Ya? Respecto de Claro. los pagos en sí, la responsabilidad está dada obviamente en la Administración y Finanzas, porque esa unidad es la encargada de cursar los pagos. Ahora, también existen, que también es discutible, y que también yo lo he analizado,
en términos de los reparos que se formulen por los pagos improcedentes, ¿ya? Si uno se fija en las funciones que le corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas, son súper claras y no hablan en ningún sentido que tiene responsabilidad respecto de la legalidad de los pagos, ¿ya? De hecho, ¿no es cierto?, cuando a la Dirección de Administración y Finanzas le corresponde pagar algún compromiso, ¿no es cierto?, en el cual el proveedor está exigiendo el pago, pero que detrás de ese pago existe una ilegalidad, ¿no es cierto?, hay varios dictámenes de la Contraloría respecto a que corresponde el pago. El municipio debe pagarlo porque es un compromiso de pago municipal. ¿Por qué? Porque si no lo hiciese, ¿no es cierto?, ¿qué ocurre en esos casos? ¿Qué ha dicho la Contraloría? La Contraloría ha dicho que se produce un enriquecimiento sin causa. Y los mismos dictámenes han señalado que previo a eso, independiente que deba efectuarse el pago, ¿no es cierto?, hay que determinar las responsabilidades, ¿ya? Y las responsabilidades están radicadas no en la Dirección de Administración y Finanzas, en muchos casos, están radicadas en otras áreas, ¿ya?, que generan compromisos de pago, ¿no es cierto?, pero que producto de la generación del compromiso de pago, el municipio tiene que pagarlo, ¿ya? O si no, lo más probable es que vayan a hacer una demanda de cobranza judicial, ¿cierto? ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando la Dirección de Administración y Finanzas procede al pago, primero que nada es porque, por un lado, se ha prestado el servicio, consta, ¿ya? Y eso debe constar con las informaciones que entreguen las unidades responsables, como también, ¿no es cierto?, los certificados en que acredita que el bien o servicio fue prestado y recibido por parte del municipio. Y ahí prácticamente corresponde efectuar el pago, ¿ya? O sea, si yo compro un producto, ¿ya?, que no debía haberlo comprado porque no se ajusta a la normativa legal, pero lo compró el municipio, ¿ya?, reconoce el compromiso, obligatoriamente tiene que pagarlo. Posteriormente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se produciría un enriquecimiento sin causa, porque en este caso el proveedor no tiene la culpa, ¿ya? No tiene la culpa de que se haya efectuado una compra que no se ajusta a la normativa, ¿ya? Pero posteriormente, de igual forma, tienen que determinarse las responsabilidades, quién fue que tomó la decisión de compra, cómo la tomó y por qué la tomó, digamos, ¿ya? Que en este caso podría ser no de la Administración y Finanzas, puede provenir de otra área, de la misma administración, de la misma alcaldía, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, por eso yo les pido que le den lectura súper detenida y analicen cada uno el articulado respecto de las funciones que establece la ley orgánica. Y yo creo que ahí háganse asesorar para los efectos de la interpretación con el abogado, el asesor jurídico o algunos abogados internamente que tengan en el municipio, ¿ya? Por eso yo reitero en ese sentido que se pueda generar ese tipo de, ¿ya?, de coordinación, ¿ya? Porque no todo lo que ocurre desde el punto de vista financiero recae en la responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas, ¿ya? Sino que también hay otras responsabilidades que también tienen que ser aclaradas, ¿ya? Muchas gracias. ¿Ya? Profesor, Perfecto. Sí, dígame. profesor, disculpe, en ese sentido, ha sido reiterado esta información o esta apreciación que siempre la escuchamos, ¿Ya? pero en la práctica, en los municipios, no sucede, ¿Ya? porque la Contraloría cada vez que revisa, cada vez que necesita algo o que le cuestiona algo, se dirige siempre a la Dirección de Administración y Finanzas. No, está bien. La mayor responsabilidad recae en la DAF por sobre la SECPLAN, que debiera ser y que según la ley todos lo conocemos y lo sabemos, pero en la práctica no sí, es así. yo creo que en el momento de las defensas hay que valerse de la normativa, ¿ya? Porque también la Contraloría se equivoca. Si la Contraloría no es omnipotente, ¿ya? Y de Aplica hecho, muchos criterios y son muy distintos en cada región. claro, yo conozco de muchos casos que se le ha torcido la mano a la Contraloría porque la Contraloría no es Dios, po, si también se equivocan. Así es. Y se han equivocado también, se han equivocado derechamente. Y en los casos que se han equivocado, hay situaciones en que se han tirado, ¿no es cierto?, hechos que la Contraloría ha cuestionado, se han tirado a los tribunales de justicia y que la Contraloría
digamos, los tribunales de justicia le han dado la contra a la Contraloría, digamos, ¿ah? Porque de repente también la Contraloría se excede, ¿ya? Se excede respecto a atribuciones. Bueno, y es como normal, porque tiene atribuciones de control, de fiscalización, ¿no es cierto? Que también de repente se excede. Pero por eso hay que tener muy presente y manejar muy bien todos los aspectos legales y jurídicos que puedan estar insertos en algún hecho, en alguna situación en que la Contraloría pueda estar haciendo cuestionamiento. ¿Ya? Por eso yo les pido que lean la parte, ¿no es cierto?, estructura funcional de los municipios, en la cual aparecen cada uno de los departamentos, con cada una de las funciones especificadas, y no hay que olvidar que tiene rango constitucional, porque la ley orgánica municipal tiene rango constitucional, o sea, tiene mucho más fuerza que una ley común, ¿ya? Bueno, siguiendo con este flujograma, ¿no es cierto? Al final, bueno, efectuamos los pagos respectivos de acuerdo a los expedientes, ¿no es cierto?, de pago. En el caso de los municipios, está dado por los decretos de pago con todo su respaldo respectivo, ¿no es cierto? En el caso de compra de bienes, va a estar respaldado por la factura, ¿no es cierto?, y por los certificados que acrediten que los bienes fueron ingresados y recibidos conforme de parte de la unidad encargada responsable, porque tampoco se le puede cargar la responsabilidad a la Dirección de Administración y Finanzas de que si los bienes han sido recibidos o no recibidos, porque por eso hay entes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en algunos municipios existe el área de operaciones, en la cual está a cargo de la bodega municipal, en la cual registran los ingresos y también la salida de especies y de mercadería, ¿ya? Ahí está, ¿no es cierto? Nos están señalando que en el artículo 27, ¿no es cierto?, de la Ley Orgánica Municipal aparece lo que son las funciones de la Dirección de Administración y Finanzas, ¿ya? Para que la lean, y también léanse lo que dice respecto de el articulado de la Secretaría Comunal de Planificación, y también de la lectura lo que dice respecto de la Unidad de Control Municipal, ¿ya? Antiguamente, de acuerdo a mi experiencia, ¿no es cierto? Bueno, la jurisprudencia ha ido cambiando en el tiempo. La responsabilidad de la legalidad de los pagos recaía 100% en la unidad de control municipal, ¿ya? Porque la unidad de control municipal es la encargada de hacer presente cualquier acto de ilegalidad. O sea, lo tiene por disposición legal, pero también eso no quita que también la misma normativa en general ha establecido, ¿no es cierto?, que también deben existirse los controles cruzados, ¿ya? En definitiva, todos los funcionarios que ejecutamos funciones municipales tenemos que también desarrollar función de control, ¿ya? Por ejemplo, perfectamente la unidad de desarrollo comunitario podrá verificar que se está pagando en forma inadecuada, quizá alguna contratación de un horario de un programa, puede hacerlo, y de esa manera se están haciendo acciones de control cruzado, ¿no es cierto?, entre un departamento y otro, ¿ya? Que también es relevante y que se pueden ir haciendo las observaciones respectivas. Seguimos. Bueno, dentro del ciclo presupuestario generalmente tiene 4 etapas. Esto está dado y que también es, digamos, homologable para los municipios, ¿ya? Primero tenemos la formulación. ¿Qué significa la formulación? Significa, ¿no es cierto?, la elaboración del proyecto de presupuesto. Significa recopilar datos, ¿no es cierto?, establecer cuál va a ser el criterio que vamos a utilizar para la formulación presupuestaria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros formulamos el presupuesto, podemos adoptar diferentes criterios. ¿Y eso por qué? Porque no existe una receta estandarizada de cómo debemos elaborar el presupuesto, ¿ya? No sé si alguien puede hacer el comentario o que conozca un determinado procedimiento estricto para la elaboración del presupuesto. Cierto que no existe, ¿ya? Sino que va a depender mucho, primero que nada,
de las características comunales, ¿ya? Y de las actividades que desarrolle cada comuna, cada municipio, ¿ya? Por eso que no existe un estándar de elaboración del presupuesto municipal. Ahora, existen metodologías estadísticas, ¿ya? Y matemáticas para elaborar presupuesto, que quizá en algún momento podrían ser compatibles con la elaboración del presupuesto municipal, que también puedo considerarlo, ¿ya? Que no está fuera de normativa, ¿ya? Profesor, Y dígame. sí, quisiera ahí entregar una opinión. ¿Sí? Una de las observaciones que se nos hizo acá en el municipio es que no, efectivamente no contábamos con algún instrumento de base para la elaboración. Ya. Si bien es cierto, las proyecciones, y eso está dado por distintas variables, por lo que yo Exacto. interpreto, y ahí a lo mejor usted me corrige o el resto de los colegas, es ¿Sí? que si yo voy a establecer, por ejemplo, una variación o un porcentaje respecto del fondo común, porque en la práctica nosotros igual interpretamos datos, pero no queda plasmado, es decir, si yo en una cuenta voy a dejar 100.000 pesos, debería en este documento establecerse en qué condiciones yo dejo abierta una cuenta, ¿cierto? Correcto. Y con estas salvedades. Quizás yo creo Exacto. que va por ahí un poco el tema. Por ejemplo, que me diga también este instrumento que yo debo y estoy obligado a considerar el gasto real del periodo anterior, o incluso los dos periodos anteriores, el promedio. Claro. Creo que va por ahí este instrumento. Eso. Perfecto, no, me parece súper bien porque quizá, claro, en la normativa para la elaboración del presupuesto existen normativas de aplicación general, ¿ya? Sí, en realidad debiera quedar especificado, ¿no es cierto? No estrictamente cómo debe elaborarse el presupuesto, sino que qué variables debieran considerarse para la elaboración del presupuesto, ¿cierto? ¿Ya? Porque como cada comuna, cada municipio es independiente de otra, no puede existir una estandarización. De hecho, pueden algún municipio considerarlo como elemento, ¿no es cierto?, de determinación del presupuesto. Quizá a lo mejor existen procedimientos estadísticos, ¿ya? Por ejemplo, como el índice de variación estacional, ¿ya? Que es un procedimiento estadístico para hacer proyecciones, ¿ya? Pero obviamente tiene que ser compatible con el manejo presupuestario municipal, ¿ya? Pero de igual forma es conveniente la existencia de algún reglamento o un procedimiento en realidad, ¿ah? En la cual no establezca el criterio específico al decir, mire, usted solamente pueden, por decir algo, ¿no es cierto?, la elaboración del presupuesto va a consistir en la proyección considerando solamente, voy a hacer una aberración, el IPC del año, la estimación del IPC del año, o sea, pescar el ejercicio presupuestario anterior y correrle multiplicación y agregarle el IPC, por decir algo, ¿ya? Sino que también establecer ciertos criterios de determinación del presupuesto municipal y establecer alternativas, ¿ya? Pero que queden claramente señaladas. Me parece correcta la observación y la participación de... ¿Cuál es el nombre de la persona? Don. Giovanni Niño, mi nombre. ¿De qué municipio usted? Los Lagos. Los Lagos, perfecto. Ya, seguimos. Bueno, estábamos hablando de la formulación, ¿no es cierto? Que es el procedimiento, cómo se va a determinar el presupuesto municipal en términos de ingreso y egreso. ¿Qué criterio vamos a utilizar? ¿Qué mecanismo? ¿Cómo vamos a considerar las variables? ¿Ah? ¿Cómo vamos a determinar las variables para la proyección presupuestaria? ¿Ya? Esa parte de la formulación. Quizás, ¿no es cierto?, considerando datos estadísticos anteriores o estimando de otra manera diferente a cierto o considerando ciertas partidas del presupuesto para proyectarlo de diferente manera respecto de uno al otro, ¿ya? Pensando que el presupuesto municipal, ¿no es cierto?, no es un presupuesto estándar mensual, ¿cierto? Acuérdense de que tenemos fechas diferentes de ingresos, de recaudación, que son más fuertes, y periodos en que en realidad
no generamos ingresos, sino que vivimos solamente de lo que se va generando producto de lo que se va produciendo en el momento, ¿ya? Del movimiento que se va generando, por ejemplo, de los permisos de circulación nuevos, de las licencias de conducir que se van otorgando el día a día, de la aplicación de las multas que aplica el juzgado de policía local en forma diaria, etc. Pero sí hay generación de ingresos específicos, especiales, que son importantes, ¿ya? Y que, ¿no es cierto?, esos ingresos específicos importantes ameritan que tenga que distribuirlos también en los ejercicios posteriores. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la estadística, ¿no es cierto?, hay periodos y meses en que los ingresos son flojos y no nos alcanzan a cubrir ni siquiera de repente los costos fijos mensuales municipales, ¿cierto? Profesor, Sí, dígame. ahí, en esos periodos bajos igual es súper importante la gestión de fiscalización y cobranza sobre las También, patentes municipales. Ahí, por exacto. ejemplo, podría encontrar recursos que no están siendo percibidos Así y es. podría sustentar todos los gastos que vienen en esos periodos. Así es. Y también aquí cobra relevancia. Mire usted qué importante, el programa de caja, ¿ya? El programa de caja yo voy a saber con anticipación, estimativamente, con cuánto voy a disponer y de eso que dispongo, cuánto voy a poder pagar, ¿cierto? Y eso me permite también priorizar los pagos, ¿ya? Primero que nada, obviamente tengo que pagar los sueldos. En segundo lugar, de acuerdo a la priorización, tengo que pagar los servicios básicos, la luz, el agua, para que pueda funcionar el municipio, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Voy haciendo la programación de caja, especialmente clasificando los tipos de rubro que están involucrados en el programa caja, ¿ya? Luego tenemos la discusión aprobación. Dentro de la discusión aprobación, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, el análisis que van a hacer, en este caso, para los municipios, el consejo municipal con el alcalde, ¿cierto? Por un lado, el alcalde propone el presupuesto, y por otro lado, ¿no es cierto?, obviamente que el alcalde va a defender su posición, pero por otro lado también tienen los concejales que también van a tener participación en la elaboración y definición del presupuesto. Como decía en un rato antes, ¿cierto?, el presupuesto municipal, desde el punto de vista de los concejales, ellos no pueden incrementarlo. Sí pueden hacer redistribución interna del presupuesto, pero no pueden incrementar recursos tanto en ingresos como en los gastos, ¿ya? Luego viene la etapa de la ejecución, y cuando hablamos de la etapa de ejecución es porque el proyecto fue aprobado, está listo para ser ejecutado, y va a empezar a operar a contar del 1 de enero del año siguiente, ¿ya? Profesor, tengo una consulta con Sí. respecto a los gastos. Los gastos, el consejo igual, ¿puede disminuirlos, los que son significativos? No, no, ¿No? no, Ya había leído eso. si son justificables los gastos municipales para el funcionamiento, el municipio puede fundamentar por qué no se pueden alterar esos montos, ¿ya? Hay gastos que están previamente definidos, que no pueden ser alterados bajo ningún respecto, como por ejemplo los contratos de servicio, ¿ya? Los contratos de mantención de alumbrado público, los contratos de mantención de jardines, el contrato de recolección de residuos domiciliarios, ¿ya? Los contratos de mantención de señales de tránsito. Esos contratos, ¿no es cierto?, cuando se proyectan obviamente considerando los montos contratados, ¿ya? Por lo tanto, esos montos no pueden ser alterados bajo ningún respecto. Y de hecho, la misma normativa, la misma ley orgánica establece, ¿ya?, que, entre otras cosas, no pueden incrementar el presupuesto de los concejales y, por otro lado, tampoco pueden alterar aquellos montos que establezcan contratos establecidos, ¿ya? Porque ya es un compromiso anticipado que ha adquirido el municipio respecto de ciertos servicios, ¿ya? Luego en el... Sí, dígame. No, le está dando las gracias. Perfecto. Ahora, también el presupuesto tiene que ser evaluado, ¿ya? Y también auditado, ¿ya? ¿En qué sentido? No es la auditoría externa, ni mucho menos la auditoría contraloría, también tiene que existir una auditoría interna efectuada en este caso, por la unidad de control municipal, porque la misma ley orgánica también se lo ordena.
¿Y en qué consiste la evaluación? Bueno, la evaluación consiste en determinar, primero que nada, cuáles han sido las falencias que ha presentado el presupuesto, cuáles han sido los aciertos también, ¿cierto? Cuáles son, bueno, determina también los eventuales déficits, por qué se generaron déficits, como también por qué se generaron superávit, y por qué el superávit fue de muy elevado monto, por decir algo, ¿ya? ¿Qué significó ahí? La gestión no estuvo a la altura del presupuesto, ¿cierto? Hubo recursos que no se aplicaron. ¿Por qué no se aplicaron? ¿Ya? Como también, ¿por qué se aplicaron recursos superiores a los originalmente aprobados? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué es importante esta evaluación? Es importante esta evaluación, ¿por qué? Porque nos permite hacer las correcciones posteriores, y no cometer los mismos errores, ¿ya? Por eso se hace cada 3 meses, ¿no es cierto?, la evaluación del presupuesto en términos de cumplimiento, tanto por el lado de los ingresos como también por el lado de los gastos, ¿ya? Importante proceso que culmina, ¿no es cierto?, con esto. Y esto se produce porque el presupuesto es un sistema presupuestario, ¿no es cierto? Y voy a meterme más en la parte de administración, ¿no sé? Una corriente de entrada, el proceso, y una corriente de salida. Y hay un proceso de retroalimentación. ¿Cuál podría ser el proceso de retroalimentación? Bueno, todas aquellas observaciones, todas aquellas cosas negativas, como también todas aquellas cosas positivas que pasaron en el presupuesto. ¿Ah? Quizá a lo mejor generamos mayores ingresos, los ingresos por percibir. Oye, establecimos un sistema de cobranza óptimo que nos dio resultados. Por lo tanto, nos va a servir de retroalimentación para replicarlo en el próximo presupuesto. ¿Se fijan? Entonces, es súper relevante el proceso de evaluación que se haga del presupuesto municipal. Y acá tenemos el ciclo presupuestario, ¿no es cierto?, que lo tenemos más graficado, que primero tenemos las etapas, está la elaboración del proyecto presupuesto, a través de la estimación de ingresos y gastos de cada programa, de cada ítem, en este caso, en el caso de los municipios, a nivel institucional. Tenemos la discusión, ¿no es cierto?, instancia de análisis y discusión del proyecto, en el caso del sector público, está dado, ¿no es cierto?, en el Congreso Nacional, y el cual, ¿no es cierto?, la discusión va a estar dada también por los diferentes antecedentes que debe proporcionar, en este caso, el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuesto. Tenemos la aprobación, ¿no es cierto?, que también tiene que otorgarla, en este caso, el Congreso, en el caso de los municipios, lo otorga el Consejo Municipal. La ejecución, que ya es el proceso de ir cumpliendo las metas, cumpliendo los objetivos, ¿no es cierto?, y dar cumplimiento desde el punto de vista operativo, como también desde el punto de vista presupuestario contable. Luego tenemos la evaluación, que la comentamos delante, que es súper importante evaluar el presupuesto municipal. Yo sé que algunos municipios hacen jornadas, ¿no es cierto?, de evaluación presupuestaria que son súper interesantes y súper productivas, ¿no es cierto?, determinando cuáles han sido los aciertos, cuáles han sido las fallas que ha tenido el presupuesto y a qué obedece cada una de esas situaciones, de manera tal de hacer las correcciones o replicar aquellos actos o procedimientos que han sido positivos para la municipalidad. ¿Ya? Bueno, y aquí aparece el ciclo presupuestario desde el punto de vista fiscal. ¿Ya? Imagínense de que en enero, y que nosotros podemos replicarlo como municipio, que es totalmente factible. Imagínense de que en enero hay una recolección final de la ejecución presupuestaria del ejercicio anterior. ¿Ya? En febrero, la presentación de estadísticas, o sea, la regulación de estadísticas, datos, ¿no es cierto?, también de la ejecución presupuestaria anterior. En marzo, por ejemplo, hay una preparación de la evaluación de la ejecución presupuestaria, ¿ya? Se evalúa el presupuesto del año anterior. Anteriormente, las etapas anteriores tienen que ver con la recolección, ¿no es cierto?, y las estadísticas, ¿ya? Ciertas estadísticas que existen. En marzo, la evaluación de la ejecución financiera del país, en este caso. En abril, la evaluación de la gestión financiera también del país. En mayo, la evaluación de los gastos iniciales, ¿ya? En junio, la entrega al Congreso, ¿no es cierto?, del informe de evaluación de la gestión financiera.
porque dentro de la ley orgánica, acuérdense ustedes, la ley orgánica de la Administración Financiera del Estado establece que el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección del Subpresupuesto, tiene que entregar una información respecto de la hacienda pública, cómo se generaron los ingresos, cómo se generaron los gastos, etc. ¿Ya? En el mes de julio, el Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, envía las instrucciones sobre la formulación presupuestaria de los ítems, ¿no es cierto?, de las partidas que deben considerarse y también de las limitaciones, porque en el sector público quizás existen mucho más limitaciones que en el sector municipal, ¿ya? Considerando que el sector municipal, desde el punto de vista de su concepción, ¿no es cierto?, tienen autonomía presupuestaria y financiera, ¿ya? Luego en agosto se crean comisiones técnicas entre la Dirección de Presupuestos y los diferentes ministerios, porque aquí hay un proceso de análisis en la cual obviamente cada ministerio querrá disponer del mayor recurso para sus acciones y para dar cumplimiento a proyectos y acciones que van, entre comillas, en beneficio de la comunidad, ¿ya? Y aquí estarán los ministerios de vivienda, ¿no es cierto?, los ministerios de obras públicas, ¿ya? Y todos aquellos ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, también querrá disponer de los recursos necesarios y suficientes para, ¿no es cierto?, entregar estos beneficios a la comunidad, ¿ya? En octubre, ¿no es cierto?, no, en septiembre tenemos la distribución de los recursos disponibles por sobre el gasto inicial, iniciativas nuevas o ampliaciones de programas existentes, reuniones bilaterales con ministros, acuerdos de reasignaciones, envío del presupuesto al Congreso en el mes de septiembre. Luego en octubre, presentación del Estado de la Hacienda Pública por parte del Ministerio de Hacienda, presentación de informe de finanzas públicas al Congreso, análisis del presupuesto por subcomisiones y borrador del protocolo de acuerdo para poder aprobar el presupuesto fiscal. Luego tenemos en noviembre la votación de la ley de presupuesto en la Comisión de Presupuesto, en la Cámara de Diputados y el Senado. Luego, ¿no es cierto?, en diciembre ya aparece lo que es la promulgación de la ley de presupuesto, cierre del año fiscal. Bueno, en el caso municipal, en el mes de diciembre queda aprobado el presupuesto, el día 15, y una forma de manifestar ese acuerdo, ¿no es cierto?, de aprobación del presupuesto, está con la emisión del decreto alcaldicio respectivo que, ¿no es cierto?, formaliza y le da validez al acuerdo del Consejo Municipal sobre la aprobación del presupuesto, ¿ya? Por lo tanto, en el año anterior tendré que dictar el decreto alcaldicio en que se aprueba el presupuesto municipal para el año, en este caso, 2022, ¿ya? Profesor. Y ahí cerramos, ¿sí? Ah, perfecto, justo cerramos. Justo cerramos, ¿sí? Sí, son las 12:15, tenemos ahora un break de 45 minutos. Volvemos a Ya. las 13, para que A la aproveche de 1. afinar su garganta un poquito. Sí, porque estamos un poco ya afónicos, hemos hablado mucho. ¿Ya? Listo, Listo. nos Muy vemos. bien, nos vemos, gracias.